Al asesino serial de Junín, así se lo bautizó de esa manera por parte del fiscal, sobre todo, ¿no? Que fue tan claro el fiscal cuando hizo una aclaración después de habérsele practicado estudios psiquiátricos y psicológicos. Yo les voy a decir lo que dijo el fiscal respecto de este hombre, que mató a dos mujeres. Estas dos mujeres trabajaban en lugares que tenían una similitud en cuanto a su tarea, porque se encargaban de negocios que tenían público infantil. Una de las mujeres es Sandra Colo, de 43 años. Ella fue abusada sexualmente y después asesinada. Por eso se refiere la causa y la carátula es homicidio criminis causa. ¿Por qué? Porque él asesinó a esta mujer para tapar otro crimen que tenía que ver con el abuso sexual. Después el femicidio también de Paola Tomé, de 38 años, que trabajaba, como les decía, en un negocio de las mismas características de atención al público infantil, quien también fue asesinada. Como se encontró similitud respecto de los lugares donde se cometieron los homicidios, la última carátula es la de femicidio, la investigación fue por ese lado. Inclusive también se tomaron muestras genéticas que cuando se hizo el cotejo con este hombre dieron positivo. Se le hicieron estudios psicológicos y psiquiátricos. Tal es así que su abogado defensor, tiene un defensor oficial, aludió a los resultados de los mismos para que se estableciese la inimputabilidad, cosa que la justicia desechó. Entonces, estos mismos estudios psiquiátricos y psicológicos, ¿qué determinaron para el fiscal? Que este hombre consideraba a las mujeres, a los seres humanos, como muebles que se podían correr. O sea, esto habla de la cosificación y me pareció Luis Grach, quien está con nosotros, tan contundente eso, digamos, que explica de manera resumida lo que hemos hablado en tantas oportunidades, lo que tiene que ver con la cosificación de las personas. O sea, al prójimo, al próximo, no se lo ve como un ser humano, sino como una cosa. Y si esa cosa que ve ese hombre, que evidentemente es un psicópata, no le gusta, la corre del lugar y la corre de su escenario de la vida, de su vista, de sus sentidos, de sus pensamientos. Y para correrla muchas veces llega a matar a ese otro que es como si fuese un mueble o una cosa. Queremos sobre todo ahondar en estas palabras del fiscal que pueden ser muy esclarecedoras cuando uno habla de una persona que a una mujer la ve como una cosa y llega hasta poder matarla. Luis, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Maribel? Me pareció que esas palabras del fiscal fueron absolutamente claras. Es la primera vez que en el marco de un juicio, de una investigación, las escucho, Luis. Sí. Para poder comprender de qué se trata esta cuestión, hay que incursionar en dos temas. Por un lado, la estructura de personalidad de una persona que llega a cometer un delito semejante, y por el otro lado, en qué consiste o a qué consideramos un asesino serial. Sí. Para poder consumar unos asesinatos de esta naturaleza es necesario tener lo que se llama un trastorno antisocial de la personalidad, que es un cuadro psiquiátrico característico en el cual ciertas personas, digamos así, yo te escuchaba hoy a la mañana temprano que hablabas de el mensaje que propone Francisco. Estas personas están, digamos así, en las antípodas del discurso amoroso de Francisco. Claro, que me refería también a la palabra, al verbo y a la acción. Exactamente. ¿No? Y al ejemplo. Exactamente. O sea, son personas que tienen un severo trastorno y un profundo desprecio por los derechos de los demás. Y no tienen ningún reparo para violar los desprecios y despreciar al otro. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, deshumanizan al otro, lo transforman en un objeto. Claro. ¿Cómo es que llega una persona a hacer esto? Bueno, esto es un largo proceso que muchas veces comienza en la infancia. En la infancia empieza como un cuadro psiquiátrico que se llama trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista. Son chicos que conocen las reglas, pero que las desafían en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, se escapan de la casa, tienen pequeños actos de desobediencia y de descuido o desinterés activo o desafío activo de las leyes y de las prohibiciones. ¿Por qué las desafían? Porque lamentablemente no pueden incorporar mediante la educación las limitaciones que normalmente nos impone la vida
en sociedad, respetar y amar al otro. El padre, el docente, tratase, ¿no?, de que las cumpliese, ¿podría lograrlo o no? Sí. ¿O ya dentro de lo que es su estructura mental no podría hacerlo? No, hay muchas más chances, digamos. Sí. Esto es como si vos tenés un familiar adicto. Si esa persona dispone de mucho dinero, está mucho más expuesto a drogarse que si tiene restricciones económicas. No es que el cuadro se cura, pero se exacerba o no del mismo modo que con el consumo de drogas. Ahora, este chico que tiene un trastorno oposicionista, en la adolescencia, hasta los 15 años, constituye un cuadro psicopatológico, si el cuadro se agrava, que se llama trastorno disocial, donde ya el chico tiene conductas espiromaníaco, roba, violenta a las personas, comete bullying en el colegio secundario, mata animales por diversión o para lucirse frente a los amigos. La vieja cosa horrible que de pronto podemos ver o escuchar de que un niño coloca gatitos chiquitos en una bolsa y los tira para que se ahoguen en un río. Bueno, en el marco de la investigación de un asesino, también asesino de mujeres, exacto, destripaba también animales vivos y se jactaba de eso en el colegio. Eso ya muestra la predisposición a tener lo que se llama un trastorno antisocial de la personalidad. Pasados los 18 años, cuando una persona sigue manifestando esta clase de conductas, ya es un cuadro que se llama trastorno antisocial de la personalidad. Generalmente son personas que tienen un alto nivel de resentimiento porque en su realidad psíquica o material... Psíquica no real. Podría ser real o no. Podría condecirse con ella, pero sobre todo está en la mente. Exacto. Sí. Yo puedo haber sido un niño abusado realmente por mis padres, o puedo ser un niño que en mi realidad psíquica me sentí abusado y obro vengativamente. ¿Qué quiere decir? El sujeto que comete tiene una patología, un trastorno antisocial de la personalidad, captura a un objeto y a un sujeto y lo transforma en un objeto. O sea, goza psicológicamente del placer que significa ese dominio, esa omnipotencia, esa arrogancia, esa fanfarronería que le produce en ese momento un placer muchas veces sexual, que es la dominación del otro, reduciéndolo a la condición de objeto. A ver, me estoy escuchando atentamente, ¿no?, tus palabras, Luis, y también desprendo de las mismas que quizás esta persona no quiere ser sometida y siente que, digamos, es sometida si él tiene que acatar, por ejemplo, normas o leyes establecidas, pero sí goza de someter al otro, ¿no? Muchas veces estableciendo sus propias normas, que correcto, no son las normas correcto, sus normas caprichosas, claro, basado en una situación de arrogancia, omnipotencia, muchas veces porque siente el placer de hacer activamente lo que sufrió pasivamente. Por eso, pero lo sufrió quizás en la mente. A veces en la mente y a veces en la realidad. Y ese abuso que quizás sufrió en la mente, pero no en la realidad, ¿ese abuso de qué? ¿Por qué se siente abusado? Porque siente que cuando le imponen normas, esas normas son caprichosas, claro, y que por qué debe él someterse a ciertas cuestiones de orden o de ley, etcétera, etcétera. Que no quiere acatar. Ya volvemos, estamos con el precandidato presidencial.